consideran una PEA de 23.936. Hay una diferencia entre 23.936 y 25.206. O sea, ¿qué quiere decir, compañero? Que hay compañeros que les han pagado la valoración priorizada de bono de soporte asistencial en el mes de diciembre y no les han presupuestado en este año. Entonces, eso está ocasionando grave lesión, como bien dice la congresista. Yo contaba con esto y lo más triste es ver que mi compañero, que es igual que yo, sí lo está percibiendo y yo no. Y también esta mala interpretación, esta interpretación sesgada, porque hay que reconocer que no debe ser por maldad, sino por desconocimiento, porque aquí el amigo ha reconocido, y es lo que nosotros decíamos, pues, ¿no? Los trabajadores nunca nos hemos puesto a ninguna reforma, al menos FENUCSA no. FENUCSA hizo un evento antes de que le den las facultades a la ministra, porque nosotros ya sabíamos que se iba a implementar una reforma. Invitamos a los funcionarios del Ministerio de Salud a un evento así como el día de hoy estamos aquí. Alturadamente y responsablemente debatimos la reforma y decíamos que esta reforma tiene que hacerse en consenso con los gremios, con los trabajadores. Pero ahora nos está diciendo pues que este decreto 1153 fue elaborado por otras instituciones del Estado. Gracias, me felicito que esté el Ministerio de Economía y Finanzas. Me hubiera gustado también seguramente que esté Servir, ¿no? Porque nosotros hemos dicho cualquier reforma sí, pero que no lesione los derechos de los trabajadores. Y creemos que esta interpretación sesgada de la norma está lesionando el derecho de miles de trabajadores nombrados que no están recibiendo los bonos. Y hay que resaltar lo que está trayendo de alguna manera esta reforma, la aplicación de bonos, compañero. Porque hay que reconocer, compañeros, que hay compañeros nuestros que siquiera nosotros los que estamos aquí en la capital o los que trabajamos en la ciudad, saludamos y despertamos y abrimos los ojos y encontramos a nuestro hijo al costado, a nuestra familia. Pero hay compañeros que están en las zonas más inhóspitas, en las zonas alejadas, en las zonas de frontera, que ven 5 días al mes a sus familiares. Entonces, para ellos se ha creado un bono de zonas alejadas, de zonas de frontera. Hay un bono también, compañeros, de diferentes bonos que se ha creado que saludamos. No saludamos, pero precisamente estos compañeros que están siendo mal interpretados, que están siendo excluidos de esta norma, no están recibiendo sus bonos. Yo quisiera concluir, compañeros, también precisando en la última gráfica. Aquí tenemos un cuadro elaborado por el propio Servir, ¿no? Y mire cómo la ley 28561, que fue dada el año 2005, está dentro de las normas de las carreras especiales. O sea, los técnicos y auxiliares, compañeros, estamos dentro de una norma catalogada como carreras especiales, a la misma altura de los profesores, a la misma altura de los docentes universitarios, a la misma altura de los profesionales de la salud, los magistrados, los fiscales, los diplomáticos, los servidores penitenciarios y los militares y policías. Por eso es que pedimos que la norma se respete. Aquí estamos los trabajadores en este evento el día de hoy, diciendo a los funcionarios, a través de los funcionarios, háganle llegar el mensaje. Basta ya de seguirle ocasionando perjuicio a la población, porque lo que de alguna manera nosotros hacemos es lo que mandata la Constitución. Las organizaciones sindicales tienen derecho a afiliarse libremente a la huelga y a la negociación colectiva. Es verdad, venimos sosteniendo diálogos con las puertas abiertas, como lo ha dicho, pero un diálogo sin frutos, un diálogo de sordos, se puede decir. Entonces, eso también tiene cierto grado de tolerancia de parte de las diferentes bases que ya han decidido y hay que anunciarlo y hay que decirle al congresista gracias, porque creemos que esto va a permitir que inmediatamente nos sentemos para que no se llegue a tener que suspender las labores por algo que es tan simple. Ponernos de acuerdo, el equipo multidisciplinario, que es algo que también que hemos dicho lesiona la 1153, tiene que volverse a juntar. A los demás trabajadores profesionales tiene que a través del Congreso darse una norma, volver a ser el equipo multidisciplinario, porque el trabajador administrativo es parte de un engranaje del sistema de salud, y eso lamentablemente los otros funcionarios que no son trabajadores del Ministerio de Salud y que han elaborado la 1153 no lo entienden, no lo comprenden. Nosotros como trabajadores de salud lo entendemos, sí lo entendemos, porque hay muchos trabajadores que han sido asistenciales y han pasado a ser administrativos. Yo quiero concluir esta exposición exhortando a los funcionarios y
a que inmediatamente busquemos una solución a esta problemática para no castigar al pueblo con suspensiones de labores. Muchísimas gracias y agradecer también a la congresista Natalie Congreso. Agradecemos a Wilder Farfán de FENUTSA, quien ha hecho alcance de importantes datos, ¿no? Es verdad, en la ley de presupuesto del 2013-2014 no se consideró en el proceso de nombramiento. También es saludable que el Colegio de Abogados, que ustedes hayan acudido a pedir una opinión al Colegio de Abogados, y si en verdad hubiera sido bueno que esté servir aquí para absolver algunas dudas. Es importante este dato en el cual se fundamenta para el decreto legislativo 1153, lo responderá el doctor Rayú seguidamente. También es cierto, también no se puede dejar de lado de reconocer, si bien es cierto, el país, como lo hemos encontrado, ha sido de una manera catastrófica en materia económica, una deuda interna impagable que se ha venido pagando en estos años. La 037, por ejemplo, es una deuda con el magisterio y con salud que se ha venido pagando y a Dios gracias queda todavía un poco por saldar esa deuda, pero también está en el ámbito laboral, los derechos laborales, ¿no? y la lucha permanente que ustedes han tenido para ser reconocidos. Vamos a escuchar al doctor Rayú Álvarez y dejamos a él en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora congresista. Quizás el análisis que se va a hacer es cierto, el tema de salud implica mover todo el aparato estatal, no solamente quizás el tema de los profesionales de la salud, es cierto, como se dijo en inicio, una persona, un ciudadano, un compatriota nuestro enfermo moviliza todo el aparato estatal en sí, todo. En el tema de salud igualmente. Sin embargo, de repente no nos hemos puesto a pensar en qué momento se hace la disquisición entre lo que es asistencial y administrativo. Porque ahí parte el problema. Un tema de interpretación, un tema de análisis, un tema de precisión. Pero el problema en sí es en qué momento se dice tú eres administrativo y tú eres asistencial. Entonces, creo que de lo que expuso el señor Wilder, con quien se ha compartido también, recuerdo meses anteriores del año pasado con la FENUTSA, se tomaban estos temas. Sin embargo, aterrizar en definir el concepto no pasa solamente por una decisión, sino por un análisis técnico. Y para eso hay áreas correspondientes en el Ministerio de Salud, que deben responder estos temas. Pero es claro, el salud es amplio. Atender a una persona mueve, reitero, todo el aparato estatal. Trabajador al servicio del Estado es cierto, no solamente tampoco es el nombrado, no, tampoco es el que está bajo la palabra de la 728, el personal también es trabajador del sector salud, trabajador del Estado. Entonces, es un tema de interpretación y análisis. Lo dije en un inicio, toda norma es perfectible, no hay norma perfecta. Y si tenemos argumentos válidos para sustentar eso, como se dijo en varias mesas, reuniones técnicas con sus representantes, pues hagámoslo. En esta mesa se está impulsando todos esos temas. Hemos recibido la propuesta de la señora congresista y se está haciendo el análisis respectivo. El análisis, vuelvo a repetir, es un análisis técnico que se tiene que hacer para que luego eso tenga el apoyo y el respaldo político. Sin embargo, el sustento lo han expuesto correctamente, pero tenemos que trasladar al órgano técnico correspondiente para sustentar la labor que ustedes realizan respecto al tema de salud. No solamente pasa por un informe técnico, también hay que analizar que existen documentos de gestión, ustedes saben, en el cual se debe adecuar la labor que realiza el trabajador. En el caso que yo concreto de los choferes, por ejemplo, ¿no? Es un caso bien latente. Cierto, si yo tengo un chofer contratado, si de repente su contrato está como administrativo, pero sin embargo realiza la labor de apoyo asistencial, porque sin el chofer no puedo movilizar al paciente, ¿cierto? Pero ¿cómo hago para modificar su perfil? Tendría que analizar cuáles son las competencias que tiene el chofer para poder adecuarlo al trabajo asistencial, me atrevo a decir. Por ejemplo, que el chofer, por ejemplo, tenga un curso pequeño de
primeros auxilios, por ejemplo, para adecuar el perfil de competencia, como, sí, para terminar, dando como ejemplo nada más. En el caso, por ejemplo, los trabajadores de limpieza, por ejemplo, que tengan un taller o un trabajo de asistencial de bioseguridad en no manejo de residuos sólidos, biocontaminados, por ejemplo, y adecuar igualmente a su perfil de competencia. Entonces, yo creo que el tema es evaluar. Ahora, no todos, como decía también en la exposición, no todos realizan labor asistencial pese a ser administrativo. Lo dijo, hay una PEA de 6.000, creo, dijo que están identificados que no realizan labor asistencial. Perfecto, se avanzó. El tema está de la otra PEA que queda. Podemos identificarlos para ver, de acuerdo a su perfil de competencia, qué labores realizan que pueda dar un apoyo asistencial y modificar los documentos de gestión de tal forma que puedan ser reconocidos como trabajadores asistenciales. Pues se puede. El trabajo no es sencillo, es arduo, y lo saben sus representantes. Y a eso se está apuntando. En estos momentos se está trabajando, hasta que tengo el conocimiento, el tema de perfil de competencias para ver de las PEA que tienen qué labores pueden realizar el tema asistencial siendo administrativo. Entonces es un trabajo que se está haciendo a la fecha. Reitero, no es sencillo, pero el Ministerio de Salud, en coordinación con sus representantes, está haciendo todo el esfuerzo para poder identificar y poder decir, esos trabajadores realizan trabajo asistencial, pues hagamos los cambios respectivos en documentos de gestión para que sean reconocidos como tal. Bien, muchísimas gracias, doctor Reyú. Seguramente agradecemos su intervención. Seguramente van a surgir algunas interrogantes más. Vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Víctor Bojangel Puglia, de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas noches, gracias, congresista. Buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación a este importante evento en el que entiendo la agenda es precisiones a los alcances del Decreto Legislativo 1153 referente a los técnicos y auxiliares administrativos. En principio me voy a referir a la presentación que hizo el representante de la FENUTSA, simplemente como sugerencia en relación a la fuente de datos vinculado a la PEA. El Decreto Legislativo 1153, así como la norma de la Ley de Presupuesto en el que hace referencia explícitamente el artículo 8 al nombramiento del personal, la fuente de datos que se utiliza para hacer las estimaciones de la PEA es el aplicativo informático de recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, donde están las plazas presupuestadas que son vinculantes con sus PAF respectivos. Entonces, es esa fuente de datos la que se utiliza más allá de Inforrus, por cuanto estas plazas son las que están presupuestadas y las que están validadas por cada unidad ejecutora. Son ellas las que dan de baja o dan de alta a determinada plaza, siempre y cuando cuente con el presupuesto respectivo. Entonces, por ahí probablemente la diferencia de número de PEAs que pueda registrar en la presentación que hace el representante de la FENUTSA y lo que seguramente en los documentos normativos, así como las normas de transferencia de recursos, difieren seguramente sustancialmente en algunos casos. Por otro lado, quiero comentar en relación al proyecto de ley y a la problemática que nos hacen mención. Creo yo que no es simplemente una precisión del Decreto Legislativo 1153, porque cuando el artículo o el numeral del inciso B, entiendo que claramente lo que indica es al personal asistencial de los técnicos y auxiliares. Entonces, es una modificación, entendería, más allá de ser una simple precisión, y por eso es que se está intentando elevar a nivel de proyecto de ley esta corrección o modificación, en todo caso, del Decreto Legislativo 1153. Y como lo manifestó el representante de la FENUTSA, así como el representante del Ministerio de Salud, entiendo que debería estar un actor importante para definir este tema entre asistencial y administrativo, y es el SERVIL, ¿no? Es la entidad llamada a también dar una opinión vinculante sobre este tema. Pero creo yo que la problemática surge por lo que manifestó el representante del MINSA en definir o en una norma que defina claramente las funciones asistenciales o administrativas, ¿no? Ese es el tema de la discusión en relación a esta precisión.
porque en el marco de todo este proceso, al Ministerio de Economía y Finanzas lo único que le compete, tanto a la Dirección General de Recursos Públicos como a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, es acatar lo que en la ley se dispone, ¿no? Que es transferencia de recursos para los procesos de nombramiento que se establezcan o para las bonificaciones que establezca el 1153. Entonces, el marco normativo actual entiendo que no está preciso en relación a las funciones administrativas, y no está preciso porque en su oportunidad ya Servir se pronunció sobre este tema y entiendo que todas las plazas administrativas, hablo de plazas, no estoy refiriendo a las labores que realiza en función un determinado personal, sino a las plazas que se registran en los documentos de gestión que están bajo el carácter administrativo. Estas entran dentro de la política que el Estado viene impulsando, que es la ley del servicio civil. Entonces, creo yo que es un actor clave en emitir una opinión o un pronunciamiento, el Servir y el Ministerio de Salud, en cuanto a definir el tema de lo que también el representante indicaba a nivel de sus órganos técnicos, cuando es determinado perfil con función asistencial y función administrativa. Eso dependerá modificaciones en los documentos de gestión y en su oportunidad habilitaciones para que en el aplicativo de recursos humanos se determine la plaza. Entonces falta en todo caso hacer estas modificaciones a los documentos normativos, así como también está pendiente en todo caso, para deslindar este tema, está pendiente y entiendo que viene trabajando arduamente el Ministerio de Salud, el reglamento del decreto legislativo 1153. Seguramente que en el reglamento se harán las precisiones que correspondan, no solamente vinculadas a este artículo, sino a toda la aplicación e implementación del decreto legislativo 1153. Una vez que la norma esté propuesta para hacer los alcances, nosotros nos corresponde hacer la evaluación del análisis costo-beneficio con la información que presente el órgano proponente, en este caso un órgano del Ejecutivo seguramente, para ver el financiamiento, porque esta norma, con las modificaciones que se tenga que realizar, efectivamente va a generar un costo, ¿no? Porque no está previsto dentro del presupuesto del Ministerio de Salud este proceso de modificación del decreto legislativo 1153, y en su oportunidad, cuando se presente la norma, será sujeto de evaluación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero resaltar que no es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas hacer las precisiones al decreto legislativo 1153. Sin perjuicio de ello, nosotros acompañamos el proceso porque fuimos parte, y lo único que hacemos es cumplir con lo que las normas por mandato legal, que son leyes aprobadas por el Congreso, y en su oportunidad decretos legislativos que por delegación de facultades, en el que emiten que se generen algunas acciones de personal, como los procesos de nombramiento, siempre y cuando se cumplan con las condiciones y requisitos que precisen el articulado de la norma correspondiente. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor Ucángel, por su participación. Queda claramente establecido. El MEF no hace las precisiones en el decreto legislativo, pero sí son los que tienen la responsabilidad de contemplarlo en los presupuestos si la ley lo dispone, ¿no? Ellos han sido muy claros en la exposición. Sabemos muy bien que ya existe y ya está prácticamente culminado el reglamento del decreto legislativo 1153. Esto también nos ha manifestado el ministro de Salud en la reunión que hemos tenido. Esperamos que en la mesa de trabajo con FENUTSA más bien sean alcanzados el borrador para también ahí contemplar, ver si está contemplado la precisión que ustedes desean. Es clarísimo el decreto legislativo en el artículo 3.2, inciso B, personal de la salud, técnico y auxiliar asistencial de la salud, ¿no? Ahí está clarísimamente contemplado. Lo que se necesita, como ustedes dicen, es la precisión en el reglamento para que no pueda haber lugar a confusión. Caso contrario, también, por otro lado, no podemos dejar de lado el petitorio que ustedes han hecho.
Es verdad que poco a poco se ha venido avanzando, poco a poco se ha venido logrando los avances en el sector salud, no solamente con ustedes, desde los profesionales de la salud. Vemos, todavía está pendiente con los médicos, con los de medicina legal. Es un tema que también es un tema que está pendiente. Se ha trabajado el tema de la deuda desde el año 2011 junto con ustedes. También se está trabajando en proceso de nombramiento. Y lo que falta por hacer, ¿no? Y cómo no contemplar a los técnicos y auxiliares administrativos. Por esa razón es que nosotros hemos presentado ya con fecha 17 de julio, aprovechando que la semana pasada tuvimos una reunión de la bancada, en la cual todos mis colegas han respaldado con su firma el proyecto de ley 4680, ley que precisa los alcances del decreto legislativo ley que precisa los alcances del decreto legislativo 1153 referente a los técnicos y auxiliares administrativos. Trabajando de la mano con FENUTSA es que podemos lograr todos estos avances. De la misma forma como hemos hecho los logros para que se contemple en la ley del presupuesto del año 2015, también les pido a ustedes la comunicación directa con cada uno de sus congresistas cuando van a sus regiones. Así, de esa forma articulada, hemos logrado contemplar en el presupuesto del año 2015 y también continuar con el proceso de diálogo con el Ministerio de Salud. En estas mesas de diálogo yo creo que es lo más importante rescatar. Si el Poder Ejecutivo muestra esa predisposición de contemplar la solución de sus problemas a través de estas mesas de diálogo, ¿cómo no? Yo creo que ahí eso hay que reconocerlo, hay que saludarlo, esa predisposición, pero agotar todos los esfuerzos en la parte técnica. No por gusto se ha dado el decreto legislativo 1153. Imagino que también se ha pedido la opinión de Servir, porque Salud no trabaja solo en estos temas, ¿no? Entonces, alguna opinión ha dado para que se contemple a los asistenciales, técnicos y auxiliares, como también administrativos. Entonces, ahí también juega un rol importante. Nosotros desde ya vamos a remitir las conclusiones que vengo recogiendo de esta importante audiencia, tanto al Ministro de Salud también como a Servir. Es necesario también tener su opinión y conocimiento. Le alcanzaremos también el proyecto de ley que hemos presentado para saber su opinión, pero a continuar trabajando. Dejamos en el uso de la palabra a Gladys Olortegui, secretaria nacional de FENUTSA. Señora congresista, la verdad, nosotros nos sentimos muy emocionados y qué mejor una mujer en el Congreso quien abandera prácticamente el pedido y el clamor de los trabajadores de salud. Muchas leyes que han habido últimamente prácticamente nos dividieron, pero nosotros estamos acá unidos pidiendo nuestra reivindicación y por derecho, porque nosotros levantamos nuestra Constitución Política del Perú, donde se habla sobre la equidad y que tanto este gobierno ha hablado sobre inclusión, pues aquí tomamos la palabra. Aquí se está comprometiendo nuestra congresista ya con este proyecto de ley, que no solamente en el ámbito, como ya hemos venido trabajando, todos los del CEN, porque también aquí quiero reconocer de los que nos acompañan en la mesa de diálogo, la calidad técnica que tienen para poder sustentar, y hemos trabajado codo a codo. Le tomamos la palabra al señor Ministro de Salud, donde dijo que ponía de sus mejores asesores. Tienen que estar comprometidos porque todos somos del sector salud y no podemos ver con indiferencia cuando hace una labor de limpieza
¿Y qué decir, señora congresista, cuando los trabajadores de salud, sin tener una relación tan directa como es el médico, la enfermera, la técnica de enfermería, pero también sabemos de los cajeros, los que limpian el piso de la sangre de la tuberculosis? Esa es una realidad. Pero las leyes están dadas sobre salud ocupacional, pero sin embargo no se da la protección de vida. Por eso yo le pido, señora congresista, de que usted también levante esa bandera como mujer valiente que tiene que defender estos derechos laborales. ¿Por qué tener una mala cultura de que tener que hacer solamente paros y huelgas para arrancar las reivindicaciones que dicen en la Constitución? ¿Por qué tener de esos elementos personas que solamente tienen una visión chica, angosta, sesgada de lo que es la ley, de lo que es el desarrollo humano? Porque el que tener calidez que pedimos también como trabajadores, que no nos golpeen, que no nos maltraten. ¿Y qué decir de los sueldos? También nosotros nosotros ya conversamos con el señor Cortés en una reunión que tuvimos en la PCM y le dijimos que íbamos a pedir una reunión con él para que nos escuche y sepa cómo trabajan lo del sector salud, y que le vamos a llevar pequeños videos para que vea cómo es la relación de un paciente hacia el trabajador de salud que está en caja, el de admisión, que le habla cara a cara y no puede esconderse, porque es un ser humano que viene a pedir ayuda, apoyo. Por eso que también nosotros, los trabajadores de salud, tenemos que tener el compromiso de dar calidad en la hora de atender a un paciente, para que no haya también quejas de parte nuestra. También entender cómo estamos en nuestros sueldos. Tenemos un problema de salud mental, porque no podemos, queridos o presentes, señores, señora congresista, tenemos este problema, que no podemos cubrir necesidades básicas. Eso lo sabe el Ministerio de Salud, y quiero que le escuche los señores del Ministerio de Economía. Sé que es difícil, pero a veces se transfieren dineros para otras cosas y no para ver y realmente ver en realidad que este dinero que dan al trabajador de salud se revierte nuevamente, se revierte al fondo. Entonces, agradecer de tener la valentía, y esperemos nosotros también tenemos que salir a las calles para presionar y que los demás congresistas apoyen a este proyecto de ley. No solamente cuando estén en campañas, sino esto ya se viene trabajando desde ya. Agradezco y pido un aplauso para la congresista Natalie Condón. Natalie, amiga, salud está contigo. Natalie, amiga, salud está contigo. Y estas son sus bases. Y estas son sus bases. Todos somos trabajadores de salud, asistenciales y administrativos. Por lo tanto, compañeros, unidad para luchar. Unidad para vencer. Unidad para luchar. Unidad para vencer. La salud es del pueblo. La salud es del pueblo y no una mercancía. Esa es nuestra defensa que también hacemos. Y disculparme con usted, porque la verdad que el tiempo nos había ganado y recién fijamos fecha. Hace unos días, recién atrás, nos hubiera gustado esto tener un mes para poder desplazar a trabajadores del interior del país y que también puedan ser escuchados. Gracias, señora congresistas, y gracias a todos ustedes. Muchísimas
Muchísimas gracias. Enseguida vamos a dar el uso de la palabra a Rosa Guaita, también subsecretaria nacional general del FENUTSA. Adelante. Señora congresista, señores participantes del Ministerio de Economía y Finanzas, señores del Ministerio de Salud, compañeros todos. Quiero aprovechar esta gran oportunidad que realmente es muy, como se puede decir, oportuna para el trabajador. Hemos tocado justamente los temas que requiere nuestro sector para lo que es satisfacer lo que es la demanda de los recursos humanos. Y tenemos precisamente una demanda que se encuentra en el MINSA. Quiero decirle, repetirle nuevamente al doctor Yabú que está aquí y que conoce nuestros problemas más cercanamente porque está en la mesa de diálogo, pero también el MINSA ha agotado toda su demanda en el MEP al solicitar demandas adicionales, por ejemplo, para cumplir con el 55% de guardias hospitalarias, un monto que asciende a 107.222.000. Igualmente lo del bono extraordinario, un monto de 18.717.000. Este importe, estas cifras que le estoy dando, son prácticamente un monto que lo ha venido reclamando FENUTSA hace 19 meses. Es decir, hemos tenido toda la paciencia del mundo para prácticamente esperar y, como se podría decir, hacer que el gobierno haga caja. Yo creo que lo que se viene diciendo en todos estos años respecto a que nuestro país está en pleno crecimiento, también tiene que haber bienestar para los trabajadores. Y es por eso que, estando nuestros señores representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, queremos hacer hincapié de que nos atiendan a esta demanda, que ya en la mesa de diálogo nuestro ministro nos ha demostrado de que los documentos, la petición, está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, quiero también manifestarle, justamente por las palabras que han vertido a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que los nombramientos para personal administrativo como que estuvieran restringidos. Pero quiero recordarle, señor, que las regiones casi en su mayoría han interpuesto el recurso del statu quo para que no se implemente la ley del servir. No queremos la división de los trabajadores en salud. Y es por ese motivo que el MINSA ha propuesto un proyecto de ley para el nombramiento de trabajadores administrativos. Y es una PEA que nos alcanza por 19.740 trabajadores por la modalidad de lo que es el régimen 276, 1057, 728, servicios de terceros, locación de servicio. Creo que en esto tenemos que agradecer los trámites, la gestión que está dando el actual ministro para los trabajadores en su conjunto. Y nosotros queremos manifestarle que justamente aquí en los argumentos del proyecto de ley, justamente ellos están pidiendo, en tanto no se apruebe el cuadro de puestos de la entidad, que es ya prácticamente lo que está implementando el Servir, y que el Servir todavía nos dice nuestro ministro que no está con el Servir, es que dice, autorízase a las entidades comprendidas en el artículo 1 de la presente ley a modificar el cuadro de asignación